Buenos días, doctora. Hoy vamos a hablar con mi compañera Yamile acerca de la intoxicación por mercurio. Entonces, acá en el Perú nosotros tenemos la guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por mercurio, que fue sacada más o menos en el 2015. Y la finalidad de esta guía es elevar la calidad de vida de las personas expuestas a fuentes de contaminación a mercurio, disminuyendo la morbilidad, la mortalidad y discapacidad. Y además esto va en conjunto con el aumento de la prevención primaria y secundaria por medio de un diagnóstico y un tratamiento eficaz y oportuno. El objetivo de esta guía es establecer criterios tanto de prevención, diagnóstico y tratamiento en casos de intoxicación por mercurio. El ámbito de aplicación de esta guía es para todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud, pero también puede ser usada en otros establecimientos del sector salud. Entonces, vamos a empezar con lo que son las consideraciones generales. Y para esto es importante recordar algunas definiciones como qué es la toxicidad, que es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales a un ser vivo, en este caso a los seres humanos, al entrar en contacto con él. Luego tenemos lo que es un tóxico, que es una sustancia artificial o natural que posee toxicidad. Entonces, que cuando nosotros entramos en contacto con estos, producen un efecto adverso. Luego tenemos lo que es la intoxicación por mercurio, que es la alteración bioquímica y fisiológica del organismo, que se evidencia obviamente con signos y síntomas como resultado de la interacción con el mercurio. Entonces, el mercurio, para empezar a definirlo, es este metal pesado que se encuentra naturalmente recirculando en el ambiente. Esto es importante porque es el único metal que a estado natural se encuentra de forma líquida y tiene una gran capacidad de aliarse con otros metales y formar amalgamas. Es por eso que es muy utilizado en diversas industrias, por esta gran capacidad que tiene de unirse a otros metales. Lo podemos encontrar en tres clases de presentaciones. Para empezar, como el mercurio elemental o metálico, que es el mercurio por sí solo, que como ya les dije, a temperatura ambiente es líquido, pero tiene una gran capacidad de evaporarse o de volatilizarse. Más o menos a los 13 grados centígrados es que se va a convertir a vapor, y esto va a facilitar la intoxicación ocupacional. Luego tenemos el mercurio orgánico y el mercurio inorgánico. El mercurio orgánico es el mercurio que se encuentra combinado con compuestos de carbono. El más común es el metilmercurio, que surge de la metilización del mercurio mercúrico. Y este metilmercurio tiene una gran capacidad de acumularse en los tejidos del cuerpo humano, y por esto es su toxicidad. El mercurio inorgánico es aquel que se une a otros compuestos, ya sea diferentes del carbono, como por ejemplo el cloro, el oxígeno, etc. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues para empezar con el mercurio elemental o metálico, lo podemos encontrar, por ejemplo, en los termómetros, en los barómetros, en las baterías, en las amalgamas dentales. Hoy en día estas amalgamas dentales ya no son muy usadas, pero aún podemos encontrar a bastantes personas que utilizan este tipo de amalgamas dentales. En los fluorescentes y en las lámparas de neón. Y luego también podemos encontrar que este mercurio elemental lo utilizan bastante para separar el oro de otros compuestos. Como podemos ver en la imagen de acá abajo, es muy utilizado en casos de minería, especialmente la minería informal. Acá vemos, por ejemplo, una persona que está con su mano nomás, está separando el oro o limpiando el oro, por así decirlo, con ayuda del mercurio. Y esto es muy grave porque, como ya les dije, el mercurio tiene esta capacidad de que a los 13 grados ya empieza a evaporarse, y esos vapores que bota el mercurio son muy tóxicos para la persona.
Entonces, el 50% de la producción mundial del mercurio se hizo justamente en la fabricación de hielo. Ya lo mencioné de los termómetros, que muchas veces estos termómetros también se rompen y producen algunos, y pueden producir que este mercurio que sale del termómetro a romperse se evapore también. Luego también en otros instrumentos como barómetros, manómetros, en lentes de telescopio, en lámparas o en fluorescentes. Luego también tenemos donde encontramos los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Okay, los compuestos orgánicos, por ejemplo, en antisépticos, agentes bactericidas, en algunos preservantes de algunas vacunas, fungicidas, insecticidas, preservantes de semillas. Esto también es muy común que se ha dado intoxicación por justamente estas semillas que son preservadas con algunos compuestos orgánicos del mercurio. En algunos compuestos inorgánicos los podemos encontrar en antisépticos, cosméticos, fungicidas, desinfectantes, explosivos, en la industria del perfume, en la fotografía también. Existe un importante aporte antropogénico proveniente de la metalurgia y de sus aplicaciones industriales diversas y de las aguas residuales de las ciudades, como vamos a ver justamente acá, en la cadena del mercurio. ¿Okay? Ya que 2 de 3 partes del mercurio son liberadas al ambiente por fuentes antropogénicas, y esta es la primera causa de exposición no ocupacional para nosotros. ¿Cómo ocurre esto? Pues acá nosotros tenemos una mina, una industria que utiliza el mercurio y que luego estos relaves con forma de metilmercurio son eliminados hacia los océanos o hacia los ríos, donde son consumidos por el krill o por otros pescados, como por ejemplo el salmón, el bacalao, que luego son justamente alimento de otros peces como la trucha, el bonito. Y como ya les mencioné, el metilmercurio tiene una gran capacidad de acumularse en los tejidos. De este modo, las concentraciones de mercurio dentro de los peces se van volviendo cada vez más altas hasta que nosotros las consumimos. Entonces, como pueden ver en este esquema que fue hecho, que fue evaluado para ver las concentraciones de mercurio en pescados del mercado en Puerto Maldonado, donde hay un alto índice de minería informal. Las concentraciones en varios de los peces que encontraron fueron excesivas o fueron elevadas para los límites permitidos por la OMS, que más o menos es de 0.5 microgramos por gramo, que son las óptimas para el consumo humano. Y como pueden ver acá, tenemos concentraciones que van desde 1.3 hasta 2.28 microgramos por gramo en peces como la mota. Ahora, la fisiopatología. Vamos a evaluar las vías de ingreso. Tenemos 3 vías de ingreso principales. Tenemos la vía inhalatoria, que es la más frecuente e importante en el ámbito ocupacional, porque el mercurio pasa de líquido a vapor fácilmente a los 13 grados centígrados. Entonces, este se va a difundir un 80% al flujo sanguíneo y se va a ir acumulando en diversos órganos que vamos a ver más adelante. Luego también tenemos la vía oral. Como ya vimos, hay alimentos que contienen mercurio, en especial los peces. Entonces, de este modo se va a absorber el 90 al 95% en el tracto gastrointestinal. Esta es una de las vías más importantes para el mercurio inorgánico, ya que este va a tener una alta acumulación a nivel del riñón, especialmente en el túbulo contorneado proximal, y puede producir falla renal aguda. Otra de las vías importantes es la dérmica, o por contacto, o por aplicación tópica de compuestos que contienen también metilmercurio. En lo referente a la fisiopatología, el 90% de los compuestos orgánicos se transforma por la sangre en los eritrocitos de los compuestos orgánicos, recordemos, porque los de los compuestos inorgánicos va a ser transportado más o menos el 50% unido a la albúmina.
Los compuestos inorgánicos tienen gran afinidad por órganos como el cerebro, el hígado, la tiroides, el riñón y el páncreas, pero por el que tiene más afinidad es el cerebro y en especial por la sustancia gris. Luego tenemos que los compuestos inorgánicos tienen mucha más afinidad por lo que son los riñones, en especial en el túbulo contorneado proximal, en el hígado, en el intestino, en la piel, e incluso en el corazón vamos a encontrar su acumulación. La vida media del mercurio inorgánico es de 23 a 40 días y del orgánico es de 50 a 70 días. Una de las vías de infección más importantes del mercurio es cuando nosotros inhalamos los vapores, porque estos vapores pueden atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, y esto es perjudicial para el feto, ya que el mercurio es transportado al interior del cerebro fetal, produciendo alteraciones congénito-cognitivas en el feto. Entonces, resumiendo, acá tenemos que las vías de exposición del mercurio van a ser tres: la inhalatoria, la oral y la dérmica. Entonces, el mercurio elemental, la principal vía de exposición es la inhalación. En el orgánico también es la inhalación, pero un 10% es oral, y en el orgánico el 90% va a ser oral. Tanto en el orgánico como en el elemental, la principal distribución o la mayor afinidad que tiene va a ser por el sistema nervioso central, y en el inorgánico va a ser por el riñón. La eliminación de ambos de todos estos tipos de mercurio va a ser renal y gastrointestinal. En lo referente al modelo tóxico-cinético del mercurio inorgánico, acá es como a manera de resumen también, tenemos que la absorción de nuevo va a ser por vía respiratoria, por ingesta, y por la piel no mucho. Por la piel es mucho más los compuestos orgánicos. El depósito, bueno, se va a transmitir por la sangre y se va a depositar en tejidos blandos como el riñón, el hígado, el músculo, el encéfalo, incluso en la piel. Y su excreción también va a ser por exhalación, por la orina, las heces, por el sudor. Acá de nuevo tenemos, por ejemplo, los vapores de mercurio van a entrar al organismo por vía respiratoria y van a producir daños a nivel del sistema nervioso central. Las sales inorgánicas de mercurio van a entrar a nuestro organismo mayormente por vía dérmica y van a ser corrosivas por la piel, para los ojos y para el tracto gastrointestinal. Luego, todas las especies de químicas del mercurio van a tener justamente las tres vías de acceso: la respiratoria, la dérmica y oral. El metilmercurio también es a nivel oral, la vía de acceso, y los vapores de mercurio obviamente la respiratoria. Ahora vamos a ver lo que son los factores de riesgo asociados. Tenemos 3 factores de riesgo asociados, divididos en lo de medio ambiente, relacionados a la persona, y lo ocupacional. A nivel del medio ambiente, tenemos lo que es la ingesta de agua contaminada por efluentes industriales, por ejemplo. Luego tenemos el habitar cerca de fuentes de exposición, como son las empresas minero-metalúrgicas, por ejemplo, o lugares donde se explota oro, mucho más de manera informal, como por ejemplo acá en el Perú, en la región de Madre de Dios, donde se utiliza el mercurio elemental como uno de los principales insumos. Y luego tenemos la ingesta de alimentos contaminados por metilmercurio, especialmente por cuencas contaminadas, por actividades mineras o industriales. Como vamos a ver más adelante, un caso que ocurrió. En los relacionados a la persona, tenemos la susceptibilidad individual, que hace a la persona pues mucho más vulnerable a la intoxicación, como personas hipersensibles o inmunodeprimidas. Luego tenemos la ingesta accidental, mucho más por ejemplo, la ruptura de los termómetros en las casas. Ya sabemos que los termómetros contienen mercurio. Luego tenemos a las prótesis de amalgama. Esto es muy importante porque las amalgamas dentales son la principal fuente de exposición de mercurio elemental en la población en general, pero no solo para la población en general, sino también para los odontólogos o el personal
que ayuda a fabricar estas amalgamas, ya que en el momento de su fabricación se ven expuestos a los vapores del mercurio. Entonces es un riesgo ocupacional muy importante. Y luego tenemos, por ejemplo, a las personas con alteraciones intestinales como diverticulosis o fístulas u obstrucciones. De esta manera, entonces, el mercurio queda atrapado en el tracto gastrointestinal por un periodo de tiempo indefinido, lo que aumenta su absorción. En los factores de riesgo asociados al ámbito ocupacional, pues les vuelvo a repetir que el riesgo ocupacional más importante es la exposición a los vapores de mercurio elemental. Tenemos lo que es la extracción del mineral de mercurio o emisión de industrias o plantas termoeléctricas durante la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Luego también tenemos la producción metalúrgica de mercurio metálico, la producción de hidróxido sódico y potasio, la producción de aparatos médicos, de medición eléctricos y la fabricación de baterías y el tratamiento de semillas. Y bueno, acá también podríamos incluir lo que es la producción de amalgamas en odontología. El límite de exposición recomendado, de acuerdo al Decreto Supremo, que aprobó el reglamento sobre los valores límites permisibles para agentes químicos en el trabajo. Entonces acá vemos que el mercurio elemental, tenemos que su límite es de 0.025 microgramos por metro cúbico, ¿ok? Más o menos por vía dérmica. Luego los alquilcompuestos es de 0.01 y el límite de exposición para periodos breves es de 0.03, también por vía dérmica. Y los arilcompuestos es de 0.1. Hay que diferenciar lo que es una exposición crónica de una exposición aguda. La exposición crónica es el contacto con una sustancia que se produce durante un periodo largo de tiempo, más o menos de un año más. Y la exposición aguda es el contacto con una sustancia que ocurre una sola vez o durante un periodo de tiempo corto, menor a 14 días. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables? Tenemos que las poblaciones vulnerables son las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, individuos en desarrollo, porque ya vimos que justamente el mercurio tiene esta capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta. Los niños y niñas menores a 6 años y los hombres adultos ocupacionalmente expuestos. Y para esto vamos a tener acá la lista de actividades de riesgo para la intoxicación por mercurio. Las personas que están más expuestas a mercurio metálico por lo que vimos de las amalgamas dentales, ya que ellos al empezar a combinar los metales van a estar expuestos a estos vapores. Luego tenemos los mineros y los joyeros. Ya vimos que el mercurio tiene esta gran capacidad de formar amalgamas y se utiliza para separar el oro de otros compuestos. Luego tenemos los fotógrafos, los ceramistas, fabricantes de pinturas, procesadores de papel que también utilizan el mercurio por justamente esta capacidad que tiene de formar amalgamas. Luego tenemos al personal que está expuesto al mercurio inorgánico como las laboratistas. Luego también tenemos a los curtidores, a los trabajadores de procesamiento de pieles o fabricantes de tintas. Al personal que está expuesto a mercurio orgánico tenemos, para empezar, a los farmacéuticos, a los recolectores de granos y a los agricultores, ya que ellos también trabajan bastante con lo que es la preservación de semillas con el uso de mercurio. Entonces, en cada una de estas industrias existe un alto riesgo de exposición ocupacional. Vamos a ver ahora dos de los principales antecedentes que tenemos para ejemplificar un poco lo que hemos visto. Tenemos el caso de Minamata en Japón, donde hubo un brote de envenenamiento por metilmercurio en la década de los años 50. Lo que ocurrió fue que había una empresa petroquímica llamada Chiso que utilizaba el mercurio y luego los desechos eran vertidos a la bahía. Entonces se vertieron más o menos 81 toneladas de mercurio que al final fue consumida por los peces.
y estos peces luego eran vendidos para la población y de ese modo se producía la intoxicación. Entonces, entre 1953 y 1965 se contabilizaron más o menos 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Y las madres que no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. Y de ahí es donde salió lo que se conoce como la enfermedad de Minamata, donde entonces en la enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente causado por el envenenamiento de mercurio, que incluye síntomas como la ataxia, alteración sensorial de las extremidades, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y a mayor concentración de mercurio, parálisis y muerte, ¿no? Entonces, esto fue los efectos que se observó en esta población y por lo cual se nombró esta enfermedad de Minamata. Acá en el Perú nosotros tuvimos un accidente muy conocido, que fue el de Choropampa, donde hubo el derrame de 151 kilogramos de mercurio metálico, equivalente a más o menos 11 litros de mercurio, que fue propiedad de la minera Yanacocha durante su transporte y se afectó la salud de más de 800 pobladores. Este mercurio que fue derramado rápidamente empezó a evaporarse y estos gases fueron los que causaron la intoxicación a los pobladores de Choropampa. Entonces, para resumir, nosotros podemos decir que tenemos los tres tipos de presentaciones de mercurio: el mercurio orgánico, el mercurio inorgánico y el mercurio elemental. Y la principal fuente o el principal modo de intoxicación ocupacional es por la vía inhalatoria, justamente por estos gases que produce el mercurio al evaporarse a los 13 grados centígrados. Eso es todo en consideración a los aspectos generales, y ahora vamos a pasar a los aspectos más específicos con mi compañera. Exposición. Ahora vamos a ver el cuadro clínico de la intoxicación por mercurio. Cuando se llega a un punto crítico entre el balance de la entrada y la eliminación de mercurio, van a aparecer los efectos tóxicos, que se van a manifestar según el tipo de intoxicación. Tenemos que, según la intoxicación aguda, vamos a ver manifestaciones por inhalación, ingestión y contacto. Y esto es más frecuente en la población no expuesta ocupacional que en el medio industrial, o salvo que sea por accidentes. Y según la intoxicación crónica, por el mercurio elemental y compuestos inorgánicos y por mercurio orgánico. Y es más frecuente en el medio laboral. La intoxicación aguda por inhalación. Vamos a tener alteraciones neuropsicológicas como el letargo, confusión, temblores, debilidad, la habilidad emocional, el insomnio, pérdida de memoria y dolor de cabeza. Alteraciones pulmonares, síntomas como disnea, dolor torácico, tos seca, fiebre, que pueden ser sugerentes de bronquitis, bronquiolitis, una neumonitis química. Tenemos la hipoxia en los casos severos, puede provocar signo de fibrosis pulmonar, falla respiratoria, y en los niños vamos a encontrar enfisema intersticial y neumotórax. Tenemos alteraciones digestivas. El principal es la estomatitis, luego tenemos colitis, los pacientes van a referir sabor metálico, disfagia, náuseas, dolor abdominal, diarrea. En las alteraciones cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, alteraciones renales, la inhalación de vapor de mercurio elemental puede causar toxicidad renal y podemos ver también un síndrome nefrótico, una disfunción tubular temporal, una necrosis tubular intersticial e incluso puede evolucionar a una insuficiencia renal. Y a nivel de alteraciones cutáneas tenemos la dermatitis alérgica de contacto. Por ingestión tenemos alteraciones digestivas. La principal es la gastroenteritis aguda, que se da por la ingesta de mercurio inorgánico o sales de mercurio a altas dosis. Y esto ocasiona una acción corrosiva sobre la mucosa gastrointestinal. Al segundo o tercer día puede aparecer síntomas
estomatitis con cialorrea, tumefacción gingival, halitosis, sabor metálico intenso y úlceras sangrantes. También tenemos la colitis ulcerohemorrágica con las manifestaciones de dolor retroesternal y epigástrico, disfagia, náuseas, vómitos y cólicos intensos. En las alteraciones renales, luego de que estas manifestaciones gastrointestinales debidas al mercurio inorgánico, se instala rápidamente un cuadro de insuficiencia renal por una consecuencia de una necrosis tubular proximal. Identificado con oliguria, una uremia intensa, incluso puede llegar a la muerte en un periodo de 8 a 12 días. Y en otros casos puede complicarse y llegar a la muerte en 24 horas si es que hay shock o falla respiratoria. Ahora, la intoxicación por contacto, tenemos afecciones de la cavidad oral, tenemos glossitis, estomatitis, que van a estar en forma de úlceras aftosas, herpes simple, hiperpigmentación gingival, líquen plano, que es la afección oral por amalgamas que contienen mercurio en metal. Y en afecciones en piel y faneras tenemos la dermatitis de contacto, eritemas escarlatiniformes, un eritema multiforme, exantemas papuloeritematosos, pustulosis exantemática aguda, que es una eritrodermia generalizada que se cubre de pústulas superficiales que evolucionan rápidamente. Incluso puede ser acompañada de fiebre alta. Ahora, en la intoxicación crónica tenemos signos y síntomas generales que se encuentran en la fase de absorción, como pérdida de peso, adelgazamiento, cansancio, cefalea, mareos, insomnio, artralgias y parestesias. Y síntomas más específicos que se dan en la fase de intoxicación, donde vamos a ver afecciones a nivel digestivo, neurológico, renal, oftalmológico y en la cutáneo. En la intoxicación crónica por mercurio elemental y otros compuestos, tenemos alteraciones digestivas como las náuseas, vómitos y mareos. Y el hallazgo más significativo es la estomatitis mercurial, con su signo principal, que es la cialorrea. Pacientes refieren sabor metálico, aliento fétido, la hipertrofia de glándulas salivales y el diente mercurial. A nivel del sistema nervioso, el gran síntoma es el temblor en lengua, labios, párpado, dedos de las manos, y donde se destaca frecuentemente la adioscocinesia, marcha cerebelosa y nistagmus. En cuanto a las alteraciones psicológicas, generalmente las primeras en aparecer son la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad, estados paranoides, también depresión, alteraciones del juicio y la habilidad emocional. Y esta sintomatología se conoce como eretismo mercurial. En alteraciones renales tenemos que se manifiestan por lesión del glomérulo y los túbulos renales, la nefropatía intersticial, insuficiencia renal crónica, glomerulopatía aguda y el síndrome nefrótico. Alteraciones otorrinolaringológicas, se ha descrito que en trabajadores expuestos a vapor de mercurio van a tener hipoacusia por lesión del nervio acústico. Y alteraciones cutáneas tenemos la acrodinia, que es una enfermedad eruptiva conocida también como enfermedad rosada, caracterizada por sensibilidad en plantas de los pies y palmas de las manos, sensación de hormigueo, una erupción eritematosa y pigmentación parda de extremidades. También tenemos otras alteraciones que podemos encontrar como cefalea, rinitis, hiperlipidemias, alteraciones visuales, conjuntivitis, dismenorreas, abortos espontáneos. La intoxicación crónica por mercurio orgánico, del metilmercurio, tenemos alteraciones del sistema nervioso. Vamos a encontrar una encefalopatía que comienza con parestesias periorales y distales, ataxia intensa de extremidades superiores e inferiores, que termina en parálisis, alteración del cristalino con visión en túnel, reducción del campo visual y ceguera, sordera e incluso en coma y muerte. Y alteraciones oculares, en la exploración con lámpara de hendidura se va a poder observar una coloración parda en la cápsula anterior del cristalino, que es el signo de Atkinson,
puede ser bilateral y simétrica. Este es un cuadro resumen de las manifestaciones clínicas de la intoxicación por mercurio, pero acá está dividido por el tipo de mercurio: elemental, inorgánico y orgánico. Ahora para el diagnóstico. Tenemos que los criterios diagnósticos van a ser epidemiológicos, evaluando la exposición ocupacional, personal y ambiental a fuentes contaminantes, como fuentes industriales, actividad minero-metalúrgicas, derrames o exposiciones accidentales. Clínico, vamos a encontrar las manifestaciones compatibles con intoxicación por mercurio que ya he descrito. Y en laboratorio vamos a tener los indicadores biológicos de exposición que se consideran para valorar las concentraciones de mercurio. Tenemos el dosaje de mercurio en orina en personas no expuestas ocupacionalmente, cuyo valor referencial es menor a 5 microgramos de mercurio por litro, y expuestos ocupacionalmente, cuyo índice biológico de exposición en el dosaje de mercurio en orina debe ser menor a 50 microgramos de mercurio por litro. La legislación peruana norma la exposición a mercurio remitiéndose a criterios internacionales. Tenemos que la Conferencia Gubernamental Americana de Higienistas Industriales establece el valor de indicadores biológicos de exposición para trabajadores expuestos, una exposición ocupacional, donde tenemos que antes de la jornada se debe medir mercurio en orina y debe ser menor a 50 microgramos por litro o menor a 35 microgramos de mercurio por gramo de creatinina. Y al final de la jornada semanal o puede ser diaria, medir el mercurio en sangre, que debe ser menor a 15 microgramos por litro. Y mediciones ambientales de 0,025 microgramos por metro cúbico en 8 horas por día o 5 días de semana. Nos sugieren que para la exposición ocupacional se debe dosar el mercurio en orina de 24 horas y para una exposición accidental aguda, dosar el mercurio en sangre. En la definición de caso, el caso probable es un cuadro clínico más un antecedente epidemiológico positivo y un caso confirmado está definido como un caso probable más el diagnóstico de laboratorio de mercurio en orina mayor a 5 miligramos por litro en personas no expuestas y en expuestas ocupacionalmente mayor a 50 microgramos de mercurio por litro. Y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con esta lista de enfermedades. Ahora, exámenes auxiliares. Tenemos exámenes de laboratorio donde encontramos las pruebas hematológicas. Un hemograma completo buscando anemia, leucopenia, trombocitopenia y una hemoglobina corregida. Esto en personas que viven en la altura, pues el mercurio orgánico se concentra en los eritrocitos. También un análisis de gases arteriales, una prueba de función renal, dosando urea, creatinina sérica urinaria, la depuración de creatinina y proteinuria en 24 horas. Y lo que esperamos encontrar es una elevación de creatinina y proteinuria. Y también el grupo y factor sanguíneo, pues debido al riesgo potencial de hemorragia gastrointestinal y perforación por ingesta de mercurio inorgánico. En cuanto a las pruebas de imagen, tenemos la radiografía abdominal. El mercurio se va a ver radiopaco, encontrándose su distribución en el tracto digestivo. Y en radiografía de tórax, podemos ayudarnos a ver una intoxicación de mercurio por aspiración o podemos ver el mercurio secuestrado en el corazón. También tenemos otras pruebas de imagen como la tomografía axial computarizada cerebral y la resonancia magnética, sobre todo que nos ayuda a ver daño a nivel neurológico. Tenemos exámenes toxicológicos, el indicador biológico de exposición. La prueba de orina de 24 horas es la más confiable para determinar una exposición a mercurio. En nuestro país el laboratorio de referencia se encuentra en el INS en Sopas. Y también debemos ver las concentraciones sanguíneas menores de 10 a 20 microgramos por litro. El análisis de cabello. Este se puede emplear en exposición crónica no ocupacional, pero debido a que por la contaminación ambiental no es un examen rutinario porque puede dar falsos positivos. Y otras pruebas diagnósticas que se emplean para determinar la exposición de mercurio
generalmente en ambientes laborales, son la N-acetilglucosaminidasa y la beta-galactosidasa. Y otros exámenes que podemos hacer son el estudio electromiográfico para ver alteraciones en la conducción nerviosa, reducción de la velocidad motriz, una exploración psicológica, pues vimos que también en una intoxicación aguda y crónica hay alteraciones a nivel psicológico, evaluando el comportamiento, la exploración de la inteligencia, psicomotricidad y aspectos emocionales. Y otro examen de anatomía patológica, donde podemos observar necrosis de la mucosa bucal, esofágica, puede haber desmielinización de las fibras sensitivas nerviosas. Ahora el manejo. En el manejo vamos a tener primero medidas generales y preventivas. La primera es la exposición natural. Se debe identificar las probables fuentes naturales de mercurio en los espacios geográficos para evitar que los pobladores entren en contacto permanente y elaborar un mapa de riesgo, considerando zonas de exposición natural y también la población en riesgo. Las recomendaciones nutricionales. Se recomienda ingesta de alimentos ricos en antioxidantes, como aceites vegetales, vegetales grasos, frutas y vegetales, para prevención y tratamiento en casos de intoxicación. Y que se debe evitar el consumo de peces potencialmente contaminados con metilmercurio. El atún, el tiburón, el pez espada, la caballa, parece tener un mayor nivel de mercurio. Y por esto se recomienda que se debe comer en forma más limitada. Recomendaciones ocupacionales. Toda empresa debe tener su programa de gestión en seguridad y salud ocupacional. Ante la presencia de un caso probable de intoxicación, la empresa debe determinar concentraciones de mercurio en el lugar de trabajo, medir el nivel de exposición, vigilar la salud de los trabajadores y, de ser positivos, se debe determinar la eliminación y el control de la fuente de exposición. El mercurio se debe mantener en frascos adecuados, cerrados herméticamente, pues la exposición más común al mercurio en el trabajo es por inhalación de vapores de mercurio líquido. Se debe dotar a los trabajadores de casilleros de doble compartimiento para ropa, para que se divida en ropa personal y la de trabajo, y también brindar facilidades de aseo personal. También utilizar equipos de protección personal, como lentes de protección, mascarilla con filtro, guantes, ropa de trabajo, botas largas, entre otros. Y debe haber orden, limpieza y adecuada ventilación en los ambientes de trabajo. En cuanto al monitoreo ambiental, la determinación de las concentraciones ambientales de mercurio comprende el empleo de protocolos para la toma de muestras según las normas vigentes y también de los medios ambientales, aire, agua y suelo, y las unidades orgánicas de salud ambiental de los ámbitos correspondientes son las que van a estar encargadas de la toma de muestras. En cuanto a preventivo promocional, tenemos la higiene corporal, el lavado de manos y cara, baño diario, la higiene bucal. Y en cuanto a la higiene de vivienda, una limpieza en húmedo, ventanas cerradas, en cuanto a mantener estos en horas de un tráfico intenso, evitando el ingreso de polvo contaminado. Lavar los juguetes y chupetes de los niños, incluso evitar adquirir juguetes o algunos otros objetos que no tengan autorización sanitaria. Y mantener las baterías y pilas alejadas de los niños. Las medidas generales y preventivas en una situación de ruptura de un termómetro, esto sucede en casa. Primero, se debe retirar a los niños del lugar de derramamiento. Segundo, se debe colocar una mascarilla. La limpieza de las gotas de mercurio deben ser rodándolas sobre una hoja de papel o aspirándolas con un gotero. Luego esto se debe colocar en una bolsa plástica o envase hermético, incluso también la hoja de papel o el gotero utilizado. Se debe intentar ventilar el cuarto o llamar a un establecimiento de salud para recibir instrucciones de cómo poder deshacerse con seguridad del mercurio. Y en ningún caso se debe utilizar escoba o pasar la aspiradora. Todo esto, ¿por qué? Porque la exposición más común al mercurio, en el trabajo y en el hogar, es la inhalación de vapores. En cuanto a la terapéutica, tenemos que en casos de contacto ocular se debe realizar un lavado de la zona afectada con abundante agua por 15 minutos.
En casos de inhalación de vapores de mercurio metálico, se debe retirar a la persona del área contaminada, donde ya hubo la exposición, y brindar las medidas de soporte como oxigenación, manejo electrolítico, el lavado de la piel y observar de 6 a 12 horas. Esto porque por el riesgo de una aparición de una neumonitis aguda según la evolución clínica del paciente. En casos de contacto dérmico, retirar toda la ropa contaminada y disponerla como ya un residuo tóxico. El lavado de la zona afectada con abundante agua por 15 minutos y si es que tiene alguna herida, se debe realizar la curación con una sustancia antiséptica. En caso de ingestión, administrar fluidos intravenosos para corregir el desbalance hidroelectrolítico, monitorizar la función renal y en casos de ingesta accidental, a veces se elimina sin problemas. El mercurio inorgánico es cáustico y esto causa un riesgo de perforación, por lo que en estos casos no se recomienda hacer un lavado gástrico. En el tratamiento específico, tenemos que la utilización de quelantes son de uso exclusivamente hospitalario a partir del tercer nivel de atención, requiriendo supervisión médica. Debemos contar con el consentimiento informado del paciente o algún familiar responsable y posterior a la quelación se debe retirar el paciente definitivamente de la fuente de exposición de mercurio. En cuanto a la terapia inicial, tenemos el Succimer, que es utilizado para todas las formas de toxicidad por mercurio, en una dosis de 10 miligramos por kilogramo, 3 veces al día, en 5 días. Y toda la terapia se relaciona en 19 días. Y el dimecaprol oval para toxicidad por mercurio inorgánico y elemental. Y en una terapia alternativa tenemos la penicilina para toxicidad por mercurio inorgánico y elemental. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos tener en cuenta? El desarrollo de una insuficiencia renal aguda, una deshidratación moderada a severa por pérdidas gastrointestinales, que el paciente entre en un cuadro de shock o falla respiratoria. El pronóstico va a depender del cuadro clínico y el tratamiento oportuno que se le dé al paciente, como la identificación del tipo de mercurio al que estuvo expuesto. Para los criterios de alta tenemos el criterio clínico con la mejoría de signos y síntomas y el laboratorio donde el dosaje de mercurio en orina debe estar por debajo de los 20 microgramos de mercurio por litro. El paciente también puede desarrollar complicaciones como trastornos hidroelectrolíticos, la insuficiencia renal que puede llegar a un fallo renal, trastornos neurológicos y shock hipovolémico. Puede quedar con algunas secuelas, entre ellas tenemos secuelas agudas por exposición a mercurio elemental, un síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, fibrosis intersticial o una enfermedad pulmonar restrictiva. Por exposición a mercurio inorgánico, desarrollar fallo renal, una perforación gástrica o esofágica y colapso cardiovascular. Y por exposición a mercurio inorgánico, confusión y coma. Y las 3 pueden terminar en muerte. Y secuelas crónicas a nivel neuropsicológico, el temblor, cambios en la personalidad, el eretismo mercurial, parkinsonismo, demencia. Y por mercurio elemental, una neuroencefalopatía. Y ahora los criterios de referencia. En un establecimiento de nivel 1, como es el puesto de salud o centro de salud, en un caso del puesto de salud se debe referir al siguiente nivel de atención a los pacientes. Lo que hacen sería una actividad preventivo-promocional e identificar la posible fuente de exposición. En un centro de salud, todo lo considerado para el puesto de salud, además que aquí puede hacerse una toma de muestras para indicadores biológicos, referir esta muestra de dosaje de mercurio en orina y solicitar los resultados. En un establecimiento a nivel 2, como es el hospital, van a realizar un manejo de la intoxicación aguda, pero no complicada, y un manejo de intoxicación crónica. Y referir a los pacientes que presenten signos de alarma. Y en un establecimiento a nivel 3, que es el hospital de referencia o institutos ya especializados, realizan todo lo considerado para el segundo nivel, pero además aquí ya se realiza un manejo de la intoxicación aguda complicada y tratamiento específico o quelante.
Y eso sería todo en cuanto a nuestra exposición por intoxicación con mercurio. Gracias.